Mi nombre es María Fernanda Mera y el tema que voy a presentar es gestión de riesgos y oportunidades e importancia de su abordaje en el laboratorio de bioquímica. El objetivo es presentar una revisión actualizada de las principales normas y guías nacionales e internacionales relacionadas a la gestión de riesgos y oportunidades que permita destacar la importancia de su abordaje en el laboratorio de bioquímica. El temario de la presentación se desarrolla en 6 apartados. Comienza con la introducción, luego se presenta la normativa, los principios y el marco de referencia del proceso de la gestión de riesgo. Luego continúa con el tema evaluación de riesgo, con sus etapas de identificación, análisis, valoración, documentación, monitoreo y revisión de la evaluación de riesgo. Y luego se describen las técnicas de evaluación de riesgo y se seleccionan como ejemplo las técnicas de análisis de causa y efecto, matriz de consecuencia-probabilidad, análisis de modos y efectos de fallas, análisis Bow-Tie o de nudo de Corbett. Posteriormente se presenta el tratamiento del riesgo, el registro e informe de la gestión del riesgo, para finalizar con las conclusiones. El laboratorio de bioquímica se enfrenta a diferentes riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos, los cuales pueden vincularse con actividades esenciales para el cuidado del paciente que tienen un impacto crítico en la toma de decisiones, tanto para la prevención como para el diagnóstico de enfermedades. Cabe destacar que el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos y se considera efecto a un desvío respecto de lo previsto que puede ser positivo, negativo o ambos, lo cual puede generar o resultar en oportunidades o amenazas. La práctica del pensamiento basado en riesgos permite que una organización pueda determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los objetivos planificados. El pensamiento basado en riesgo forma parte del enfoque basado en procesos y su aplicación posibilita iniciar controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que se identifican. La versión vigente de la norma IRAN-ISO 15189, Laboratorios de Análisis Clínicos, Requisitos para la Calidad y la Competencia, incorpora como requisito la gestión de riesgo y establece que el laboratorio debe evaluar el impacto de los procesos de trabajo y fallas potenciales en los resultados de análisis que afecten la seguridad del paciente. Asimismo, la norma IRAN-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, establece que se deben planificar e implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Las oportunidades pueden surgir como el resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto o como una desviación positiva que surge de un riesgo, pero se debe tener en cuenta que no todos los efectos positivos del riesgo van a dar como resultado oportunidades. El riesgo se define en términos de la combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad de ocurrencia. Acorde a la especificación técnica 22.367, el riesgo es considerado un asunto multidimensional sobre la estabilidad y predictibilidad del resultado. Además, en dicha especificación se propone una metodología para la reducción del error a través de la gestión de riesgos y de la mejora continua, aplicando los principios de la norma 15189 que establece los requisitos de la calidad y la competencia de los laboratorios de análisis clínicos.
A su vez, en la norma IRAN ISO 31000 se proporcionan las directrices para la gestión del riesgo que pueden adaptarse con un enfoque común a cualquier tipo de organización. Y en la norma de soporte 31010, gestión del riesgo, técnicas de evaluación del riesgo, se presentan las indicaciones para la selección y aplicación de las diferentes técnicas sistemáticas para la evaluación del riesgo. La gestión del riesgo comprende las actividades coordinadas para dirigir, controlar la organización con relación al riesgo, incluye la interacción con las partes interesadas y considera los contextos externo e interno de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. Cabe destacar que el propósito de la gestión del riesgo es la creación y protección del valor. Asimismo, mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de los objetivos. Los principios detallados en la figura 1 proporcionan orientación sobre las características de la gestión de riesgo, coherente, eficaz y eficiente. Es integrada porque es parte integral de todas las actividades. Estructurada y exhaustiva porque contribuye a resultados coherentes y compatibles. Adaptada a los contextos internos y externos. Inclusiva porque permite la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas. Es dinámica porque anticipa, detecta, reconoce y responde a los cambios. Provee la mejor información disponible, histórica, actualizada y a futuro. Tiene en cuenta factores humanos y culturales que influyen en niveles y etapas. Y promueve la mejora continua mediante el aprendizaje y la experiencia. Además, los componentes que conforman el marco de referencia de la gestión del riesgo permiten integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. El proceso de la gestión de riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del alcance y el contexto, evaluación del riesgo con las etapas de identificación, análisis y valoración, seguimiento y revisión, y registro e informe del riesgo. Dicho proceso se ilustra en esta figura y si bien se presenta como secuencial, en la práctica es iterativo y el mismo conforma una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones al integrarse en la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. En la guía EP 23A del Instituto de Estándares para el Laboratorio Clínico, se hace referencia al control de calidad en el laboratorio clínico basado en la gestión de riesgos. Sumado a ello, en la guía EP 18A se proponen las técnicas de gestión de riesgo para identificar y controlar las fuentes de error en el laboratorio. Los principios de la gestión de riesgos se fundamentan en el desarrollo de un plan individualizado que debe detectar las deficiencias en las etapas preanalítica, analítica y posanalítica, estableciendo acciones específicas para la detección, prevención y control de fallas que puedan ocasionar un daño al paciente. Acorde a la guía de P23A, la valoración del riesgo se prioriza teniendo en cuenta los componentes indispensables que forman parte del proceso, sean muestras, condiciones ambientales, reactivos, equipos y operadores. Los pasos para la realización del plan de control de calidad en el laboratorio se detallan en la figura 4. Comienza con la identificación del proceso y formación del equipo.
Luego continúa con el paso de información de entrada, en donde se tienen en cuenta los requisitos médicos de la prueba, las regulaciones, acreditaciones, los requerimientos de la prueba y la información del fabricante. Luego, el paso que sigue es la identificación del riesgo, en donde se tiene en cuenta el informe de riesgo del fabricante, se confecciona un mapa o un diagrama de flujo del proceso, se identifican los modos de falla y se hace un análisis de la causa raíz, y se identifica la prevención y la detección del riesgo. Posteriormente se realiza la estimación del riesgo, se emplea un modelo de riesgo con dos factores, probabilidad de ocurrencia y gravedad. Luego, la evaluación del riesgo tiene en cuenta la matriz de aceptabilidad del riesgo. Posteriormente, se llega al paso de control del riesgo, en donde se identifican los mecanismos de control para optimizar la detección y disminuir el riesgo a un nivel aceptable. Como herramientas de control de calidad, se pueden emplear controles analíticos, controles estadísticos de la calidad, evaluación externa de la calidad, pruebas de aptitud, chequeos electrónicos y de calibración, repeticiones, valores críticos, algoritmos y controles post-analíticos, entre otros. Luego, se confecciona el plan de la calidad, en donde se revisa la conformidad con los registros establecidos y se implementan los mecanismos de control. El plan finaliza con la mejora de la calidad, ya que monitorea el rendimiento, reduce los errores para mejorar la calidad. La evaluación del riesgo es un proceso estructurado que identifica la manera en que los objetivos pueden resultar afectados y analiza el riesgo en términos de las consecuencias y probabilidades para luego valorar y decidir si es necesario realizar un tratamiento adicional. En la figura 2 se visualiza el proceso de la gestión del riesgo, en donde en la etapa de evaluación de riesgo se contemplan las etapas de identificación, análisis y valoración del riesgo. La finalidad de la evaluación de riesgo es proporcionar evidencias basadas en información y análisis para tomar decisiones informadas sobre cómo tratar riesgos particulares y cómo hacer la selección entre las distintas opciones. Cabe mencionar que la evaluación del riesgo se realiza de manera sistemática, iterativa y colaborativa, basándose en el conocimiento de y los puntos de vista de las partes interesadas. A continuación, se presentan y detallan las etapas de identificación, análisis y valoración del riesgo, y se presentan algunas técnicas de evaluación de riesgos propuestas de acuerdo a las directrices de las normas IRAN ISO 31000 y 31010. La identificación del riesgo es el proceso que permite encontrar, reconocer y describir los riesgos. La finalidad de la identificación del riesgo es determinar qué puede pasar o qué situaciones se pueden presentar que puedan ayudar o impedir a que una organización logre sus objetivos. El proceso de identificación del riesgo incluye la identificación de las causas y del origen del riesgo, eventos, situaciones o circunstancias que podrían tener un impacto material sobre los objetivos y la naturaleza del impacto, para lo cual se debe contar con información pertinente, apropiada y actualizada. En la tabla 1 se presentan las diferentes técnicas de evaluación de riesgo y su aplicación en cada etapa de la evaluación, ya sea identificación, análisis o valoración del riesgo. La aplicabilidad se define como muy aplicable, aplicable o no aplicable. En la tabla 2 se detallan algunos ejemplos de tipos de métodos y técnicas que se pueden
emplear en las distintas etapas de evaluación de riesgo y se mencionan los factores que se pueden considerar para una adecuada selección. Acorde a las directrices de la norma 31.010 para proceder a la identificación del riesgo, se pueden emplear métodos basados en evidencias, como por ejemplo las listas de verificación y las revisiones de datos históricos, y las técnicas de razonamiento inductivo, entre otras. Para profundizar la identificación del riesgo, se pueden utilizar técnicas de soporte como la tormenta de ideas y la técnica Delphi. También se pueden aplicar herramientas de análisis funcional como el análisis de modos y efectos de falla y la matriz de consecuencia y probabilidad. Cabe destacar que con independencia de las técnicas y los métodos empleados, cuando se procede a la identificación del riesgo se deben incluir también las desviaciones de los factores humanos y de la organización con respecto a lo esperado. El análisis del riesgo es el proceso cuyo objetivo es comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del riesgo. Proporciona un elemento de entrada para la valoración del riesgo y contribuye a tomar decisiones acerca de si es necesario tratar los riesgos, definir las estrategias y los métodos de tratamiento más apropiados. Para eventos de riesgos identificados, el análisis de riesgo considera las causas y las fuentes del riesgo y determina las consecuencias y sus probabilidades, teniendo en cuenta la presencia o no y la eficacia de los controles existentes. Mediante la combinación de las consecuencias y probabilidades, se establece el nivel de riesgo. Como se mencionó anteriormente, en la tabla 1 se detallan las técnicas que se pueden emplear en las distintas etapas de la evaluación del riesgo. Para la etapa de análisis del riesgo, se pueden diferenciar en cuanto al análisis de la consecuencia, la probabilidad y el nivel del riesgo. Por ejemplo, se distinguen la matriz de consecuencia de probabilidad, el análisis de modos y efectos de falla, la estructura IC y también la técnica de análisis de Bowtie. La valoración del riesgo es el proceso que consiste en comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo definidos con el fin de determinar si el riesgo y o su magnitud son aceptables o tolerables. La valoración del riesgo permite determinar la importancia del nivel de riesgo estimado para tomar decisiones sobre acciones futuras. Las decisiones pueden incluir no realizar nada más, considerar las opciones para el tratamiento, realizar un análisis adicional, mantener los controles existentes, reconsiderar los objetivos, establecer prioridades de tratamiento, definir si se debe iniciar una actividad y el camino a seguir. Si bien los criterios aplicados para la toma de decisiones se determinaron al establecer el contexto, en esta etapa es necesario revisarlos de acuerdo a los riesgos particulares identificados. La etapa final de la evaluación del riesgo es la documentación, monitoreo y revisión de la evaluación del riesgo. Acorde a la norma IRAN ISO 31010, el proceso y los resultados de la evaluación del riesgo deben documentarse. La extensión del informe dependerá de los objetivos y del campo de aplicación de la evaluación del riesgo, y puede incluir lo siguiente: objetivos, campo de aplicación, descripción de partes interesadas, resumen del contexto externo e interno, criterios de riesgo definidos y justificación de los mismos, metodología aplicada, resultados de la identificación del riesgo y del análisis del riesgo y evaluación de los mismos, análisis de sensibilidad e incertidumbre,
supuestos y otros factores que se necesitan monitorear, discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias. Acorde a las directrices de la norma 31.010, la evaluación del riesgo se puede realizar con diferentes grados de profundidad y detalle, para lo cual se pueden emplear una o varias técnicas que varían desde simples a complejas. Como vimos anteriormente, a modo de ejemplo, en la tabla 1 se presentan diferenciadas de acuerdo a su aplicabilidad en cada etapa del proceso de evaluación de riesgo. Y en la tabla 2 se ordenaban de acuerdo a los factores a tener en cuenta para la selección, entre los cuales se consideran los atributos de las técnicas en función de la complejidad del problema y de los métodos que se necesitan para analizarlo, la naturaleza y el grado de incertidumbre, y la amplitud de recursos y el nivel de conocimientos técnicos requeridos, y si proporciona o no un resultado cuantitativo. A continuación, se seleccionan y describen las siguientes técnicas de frecuente utilización para la evaluación del riesgo: análisis de causa y efecto, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de modos y efectos de falla, y también se presenta la técnica conocida como análisis de nudo de corbata, también conocida con su nombre en inglés bow tie. El análisis de causa y efecto es una técnica de apoyo que proporciona una presentación gráfica estructurada y una lista de causas de un efecto específico que puede ser positivo, un objetivo, o negativo, un problema, dependiendo del contexto. La información, se organiza en un diagrama de espina de pescado, en inglés fishbone, también conocido como diagrama de Ishikawa, o algunas veces también se presenta en un diagrama de árbol. Se estructura separando las causas en categorías principales, representadas por las líneas ubicadas fuera de la espina central de pescado, con ramales que describen las causas específicas de cada categoría. Habitualmente, los diagramas de causa y efecto se emplean para realizar análisis cualitativo. En esta figura se representa un diagrama de análisis de causa y efecto en el cual se detallan las fuentes potenciales de error que pueden conducir a un resultado erróneo en el laboratorio. Y se mencionan las causas específicas relacionadas a la muestra, por ejemplo, integridad de la muestra, identificación de la muestra, identificación del paciente, personal, entrenamiento, competencia y relevo, reactivos, expiración, almacenamiento y preparación, ambiente del laboratorio, de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y radiación, sistema de medición, teniendo en cuenta el funcionamiento, la calibración y la verificación, y preparación del informe en cuanto a la transcripción, generación y transmisión. Esta técnica es de utilidad cuando se necesita identificar la causa raíz, las razones básicas de un efecto, clasificar y relacionar las interacciones entre los factores que afectan un determinado proceso y analizar los problemas existentes para que se aplique la acción correctiva. Otra técnica que se puede emplear es la matriz de consecuencia-probabilidad, que es una técnica que permite combinar las clasificaciones cualitativas o semi-cuantitativas de consecuencia o gravedad y probabilidad para producir un nivel de riesgo o una clasificación del riesgo. Es aplicable para jerarquizar riesgos, orígenes del riesgo o tratamientos del riesgo sobre una base de un nivel de riesgo. Además, se emplea como una herramienta de filtrado cuando se han identificado numerosos riesgos para definir cuáles son los que necesitan un análisis adicional
cuáles son los que se han de tratar primero, así como también cuáles no son necesarios considerar en ese momento. Se utiliza frecuentemente para determinar si un riesgo dado es aceptable o no, en función de la zona en donde se localice sobre la matriz, y permite que la organización participe en la comprensión de los niveles de riesgos. Para realizar el análisis, se emplean como elementos de entradas las escalas definidas de consecuencia o gravedad, por ejemplo, baja, media o alta, y luego se combinan en la matriz con las escalas definidas de probabilidad, que pueden ser establecidas como baja, media o alta. Se obtiene como resultado una clasificación de cada riesgo, con niveles de importancia establecidos que se asocian a un criterio de toma de decisiones que involucre tratar o no tratar el riesgo. La matriz de consecuencia de probabilidad también se puede emplear para realizar el análisis de las oportunidades. Para eso se definen escalas de factibilidad, probabilidad de ocurrencia y de impacto, que es la consecuencia o el beneficio, y se combinan en la matriz. De este modo, se obtiene una clasificación de las oportunidades en niveles que permiten luego decidir sobre abordaje en el laboratorio. En las figuras se presentan dos matrices de consecuencia de probabilidad, una para análisis de riesgo y el otro para análisis de oportunidades. Se puede apreciar que por la combinación de las escalas de la matriz de 3 por 3, se obtienen 5 niveles de jerarquización de riesgo, entre los cuales se encuentra trivial, tolerable, moderado, importante y crítico, y 5 niveles de jerarquización de oportunidades, entre las cuales se definen como oportunidades intrascendentes, considerables, interesantes, relevantes e imperdibles. Otra técnica que se puede emplear en la evaluación de riesgo es el análisis de modos y efectos de falla. Se utiliza para identificar las vías por las que los sistemas o procesos pueden dejar de cumplir con su intención de diseño. Este análisis identifica los posibles modos de falla de las diversas partes de un sistema, los efectos que estas fallas pueden tener sobre el sistema, los mecanismos de la falla y cómo evitar las fallas y mitigar los efectos sobre el sistema. Esta técnica de evaluación de riesgo es particularmente útil para decidir si se introduce un proceso nuevo en el laboratorio, y tanto la especificación técnica 22.367 como la guía EP18A recomiendan su empleo. Se recomienda desarrollar un diagrama de proceso para los pasos principales y su interrelación entre estos pasos. En esta figura podemos ver las relaciones lógicas de los pasos de un proceso analítico de la prueba, en donde se detallan las etapas preanalítica, analítica y posanalítica, y se incluyen también las etapas preanalítica y la etapa posanalítica del análisis. Cada uno de los modos de fallas identificados por esta técnica se pueden clasificar también en función de su criticidad. Cabe destacar que el nivel de riesgo se obtiene combinando las consecuencias de un modo de falla que ocurre con la probabilidad de falla, y se puede expresar de forma cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa. El número de prioridad de riesgo, RPN por su sigla en inglés, es una medida semi-cuantitativa de la criticidad que se obtiene multiplicando números de escalas de clasificación, normalmente entre 1 y 10, por la consecuencia de la falla y la probabilidad de la falla, a lo cual también se incluye la capacidad de detección de la falla. Una vez que los modos y los mecanismos de falla han sido identificados, las acciones correctivas se pueden definir e implementar para los modos de fallas más importantes.
El resultado principal de este análisis es un listado de modos de fallas y de los mecanismos y efectos de falla para cada componente o paso de un sistema o proceso. Este tipo de análisis se utiliza frecuentemente en sistemas de aseguramiento de la calidad para identificar el potencial de error clínico en los sistemas de atención de salud. También es una técnica de gran utilidad para evaluar el desempeño analítico del laboratorio, resolver problemas y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. Además, permite estandarizar la puntuación de las escalas, así como la evaluación y priorización de los riesgos. La última técnica que vamos a mencionar es el análisis de bow tie, o análisis de monio o de nudo de corbata. Es una técnica esquemática sencilla que permite describir y analizar los caminos de un riesgo desde las causas hasta las consecuencias. Combina el pensamiento de un árbol de fallas que analiza la causa de un evento, que el evento es el nudo del monio, y un árbol de eventos que analiza las consecuencias. El diagrama se puede elaborar a partir de un árbol de fallas y del árbol de eventos, pero habitualmente este diagrama se obtiene directamente de una sesión de tormentas de ideas. Al resultar una técnica de análisis simple, es una herramienta de comunicación útil. No obstante, requiere el entendimiento de la información sobre las causas y consecuencias de un riesgo y de las barreras y controles que pueden prevenir, mitigar o estimular el riesgo. El diagrama se diseña de la siguiente manera. Mediante el análisis se identifica un riesgo y se presenta como el nudo central del monio. Se listan las causas del evento considerando los orígenes del riesgo. Se identifica el mecanismo mediante el cual el origen del riesgo conduce al evento crítico. Se trazan líneas entre cada una de las causas y el evento, formando el lado izquierdo del diagrama. Y los factores de intensificación se identifican y se incluyen en el diagrama. Las barreras que impiden que cada causa conduzca a consecuencias no deseadas se representan como barras verticales a través de las líneas entre las causas y el evento. Y si existen factores que puedan producir una intensificación, se representan las barreras en contra de la intensificación. Por otro lado, en la parte derecha del diagrama se identifican las diferentes consecuencias posibles del riesgo y se trazan las líneas radiales que unen el evento del riesgo con cada consecuencia posible. Las barreras a las consecuencias se representan como barras que cruzan las líneas radiales. Las funciones de gestión que soportan controles se representan unidas a los controles respectivos. El resultado es un diagrama sencillo que muestra los caminos del riesgo principal y las barreras que impiden o mitigan las consecuencias no deseadas o estimulan y promueven las consecuencias deseadas. Luego de realizar la identificación, análisis y valoración del riesgo, que dijimos que era el proceso de evaluación del riesgo, la gestión del riesgo requiere la realización del tratamiento del riesgo. El propósito es seleccionar e implementar opciones para el abordaje del riesgo. El tratamiento del riesgo involucra la selección y el acuerdo para aplicar una o varias opciones pertinentes para cambiar la probabilidad de que los riesgos ocurran, los efectos o ambas, y la implementación de esas opciones.
Luego continúa un proceso crítico de reevaluación del nuevo nivel de riesgo con la intención de determinar su tolerancia con respecto a los criterios previamente establecidos para decidir si se requiere un tratamiento adicional. La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica hacer un balance entre los beneficios potenciales derivados del logro de los objetivos versus los costos, esfuerzo o desventajas de la implementación. Las opciones del abordaje del riesgo pueden incluir evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgos, modificar la probabilidad o las consecuencias, compartir o mantener el riesgo mediante decisiones informadas. Acorde a la terminología relacionada a la gestión de riesgo definida en la norma IRAN ISO 73, los tratamientos de riesgo que abordan las consecuencias negativas suelen denominarse mitigación de riesgos, eliminación de riesgos, prevención de riesgos y reducción de riesgos. A su vez, se debe realizar también el tratamiento de las oportunidades. El abordaje de las oportunidades puede conducir a la adopción de nuevas prácticas, al lanzamiento de nuevos productos, a la apertura de nuevos mercados, al acercamiento a nuevos clientes, al establecimiento de asociaciones y a la utilización de nuevas tecnologías. Y también a otras posibilidades deseables y viables para satisfacer las necesidades de la organización o las de sus clientes. Se debe tener en cuenta que el tratamiento de riesgo, a pesar de un cuidadoso diseño e implementación, puede no producir los resultados esperados y puede generar consecuencias no previstas o introducir nuevos riesgos que necesiten gestionarse. Las personas que toman decisiones deben ser conscientes de la naturaleza y del nivel del riesgo residual o remanente luego del tratamiento del riesgo. Cabe destacar que el riesgo residual puede incluir el riesgo no identificado. A continuación sigue un proceso crítico de reevaluación del nuevo nivel de riesgo con la intención de determinar la tolerancia con respecto a los criterios previamente establecidos para decidir si se requiere un tratamiento adicional. Es por ello que el riesgo residual debe ser documentado y ser objeto de seguimiento, revisión, así como también de tratamiento adicional cuando se requiere. El proceso de la gestión de riesgo y de los resultados se debe documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El objetivo es comunicar las actividades de la gestión de riesgo y los resultados a lo largo de toda la organización, proporcionar información para la toma de decisiones, mejorar las actividades de la gestión de riesgo y asistir la interacción con las partes interesadas. Para finalizar la presentación quisiera destacar que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Por ello, las decisiones y acciones que se realicen en relación al abordaje de riesgos y oportunidades tienen impacto en el logro de objetivos de la organización. La aplicación de los principios del pensamiento basado en riesgo permite que el laboratorio inicie controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad y garantizar la seguridad del paciente. Como se mencionó precedentemente, los servicios del laboratorio de bioquímica son esenciales para el cuidado del paciente y tienen un impacto crítico en la toma de decisiones, tanto para la prevención como para el diagnóstico de enfermedades. La expresión "lo primero es no hacer daño", o en latín primum non nocere, que se atribuye a Hipócrates, perdura como un principio esencial para la prevención de errores que afecten a la seguridad del paciente. Según Donaldson, errores humanos, ocultar los errores es imperdonable y no aprender de ellos no tiene excusas. Finalmente, se desea destacar que el abordaje de riesgo y oportunidades en el laboratorio de bioquímica es fundamental, ya que permite mejorar el desempeño y la calidad de los procesos,
fomentar la innovación, contribuir al logro de los objetivos y por sobre todo garantizar la seguridad del paciente. Esta es la bibliografía seleccionada para la presentación y muchas gracias por su atención.